Es conocer a Jesucristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 16, versículo 1 y siguiente. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Pablo se dirigió a Derbe y después a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía que había abrazado la fe, y de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio hablaban muy bien de él. Pablo quiso llevarlo consigo y de partida lo circuncidó, pensando en los judíos que habían por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. A su paso en ciudad, iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles, presbíteros y presbíteros de Jerusalén, y exhortaban que las observaran. Estas iglesias se iban fortaleciendo en la fe y reunían cada día más gente. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo no les dejó que fueran a predicar la palabra en Asia. Estando cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se le consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron entonces Misia y bajaron a Tróade. Por la noche Pablo tuvo una visión. Ante él estaba de pie un macedonio que le suplicaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Al despertar nos contó la visión y comprendimos que el Señor nos llamaba para evangelizar en Macedonia. Nos embarcamos en Tróade y navegamos rumbo a la isla de Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis. De allí pasamos por Filipos, una de las principales ciudades del distrito de Macedonia, con derechos de colonia romana. Nos detuvimos allí algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptara la palabra de Pablo. Recibió el bautismo con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinaba la suerte, producía mucha plata a sus amos.
empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncia el camino de la salvación. Esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó, se volvió y dijo al Espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salga de ella. Y en ese mismo instante el Espíritu la dejó. Al ver sus amos que con ellos se fumaba también sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante el tribunal y lo presentaron a los magistrados diciendo: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Predican unas costumbres que a nosotros los romanos no nos está permitido aceptar ni practicar. La gente se les echó encima. Los oficiales mandaron arrancarle las ropas y los hicieron apalear. Después de haberle dado muchos golpes, lo echaron a la cárcel, dando orden al carcelero que los vigilara con todo cuidado. Al recibir dicha orden, los metió en el calabozo interior y le sujetó los pies con las cadenas al piso de la cárcel, del calabozo. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa. Allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Por la mañana los magistrados enviaron a unos oficiales con esta orden: den a libertad a esos hombres. El carcelero se lo comunicó a Pablo y a Silas diciendo: los magistrados han dado orden de dejarlos en libertad. Salgan pues y márchense en paz. Pero Pablo le contestó: a nosotros, ciudadanos romanos, no nos han azotado públicamente y nos han metido en la cárcel sin juzgar, y ahora quieren echarnos fuera a escondidas. Eso no, que vengan ellos a sacarnos. Los oficiales transmitieron esto a los magistrados, que se llenaron de miedo al escuchar que eran ciudadanos romanos. Fueron a la prisión acompañado por un grupo de amigos de Pablo y le pidieron que se marcharan diciéndoles: ¿cómo íbamos a pensar que ustedes fueron muy buena gente? Y cuando Pablo y Silas estaban para irse, le rogaron: ahora que se van libres, por favor, no nos creen problemas por haberles hablado duramente. Apenas dejaron la cárcel, fueron a casa de Lidia. Allí se encontraron con los hermanos a los que dieron ánimos antes de marcharse. Pablo y Silas atravesaron Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos por 3 días, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos,
y le decía, este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Hubo algunos que se convencieron y formaron un grupo en torno a Pablo y a Silas. Lo mismo hicieron un buen número de griegos de los que temen a Dios, y no pocas mujeres de la alta sociedad. Los judíos no se quedaron pasivos, reunieron a unos cuantos vagos y maleantes, armaron un motín y alborotaron la ciudad. Hicieron una demostración frente a la casa de Jasón, pues querían a Pablo y a Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Pero al no encontrarlos allí, arrastraron a Jasón y a otros creyentes ante los magistrados de la ciudad gritando, esos hombres que han revolucionado todo el mundo han llegado también aquí, y Jasón los hospeda en su casa. Todos ellos objetan los decretos del César, pues afirman que hay otro rey, Jesús. Lograron impresionar al pueblo y a los magistrados que los oían y a los cuales exigieron una fianza para Jasón y a los demás hermanos antes de dejarlos en libertad. Aquella misma noche los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Diariamente examinaban las escrituras para comprobar si las cosas eran así. Un buen número de ellos abrazó la fe, y de entre los griegos algunas mujeres distinguidas y también bastantes hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba predicando la palabra de Dios en Berea, fueron también allí para agitar al pueblo y crear disturbios. Inmediatamente los hermanos hicieron salir a Pablo hacia la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaban en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron a Atenas y después regresaron a Berea con instrucciones para Timoteo y Silas de que fuera a reunirse con él lo antes posible. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Empezó a tener contactos en las sinagogas con judíos y con griegos que temían a Dios. Hablaban también con los que diariamente se encontraban en las plazas de la ciudad. Algunos filósofos, epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos preguntaban, ¿qué querrá decir este charlatán? Mientras que otros comentaban, parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque le oían hablar de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron, lo llevaron con ellos a la sala del Areópago y le preguntaron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseñas? Nos zumban los oídos con esas cosas tan raras que nos cuentan y nos gustaría saber de qué se trata. Que se sabe que para todos los atenienses y los extranjeros que viven allí, no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y les dijo, ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas. Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo tengo que anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuarios fabricados por humanos, pues es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco necesita ser servido por manos humanas, pues ¿qué le hace falta al que da todo ¿qué le hace falta al que da a todos la vida, el aliento y todo lo demás? Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra
y fijó para cada pueblo cierto número, cierto lugar y cierto momento de la historia. Habían de buscar por sí mismo a Dios, aunque fuera a tientas, tal vez lo encontrarían. En realidad, no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijo algunos poetas suyos, somos también linaje de Dios. Si de verdad somos del linaje de Dios, no sabemos pensar que la divinidad se aparezca en fantasía, se aparezca a la creencia del arte o a la fantasía humana, ya sean de oro, plata o piedra. Ahora precisamente Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia y pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total. Tiene ya fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia, valiéndose de un hombre que ha designado y al que todos pueden creer, pues él lo ha resucitado de entre los muertos. Cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos empezaron a burlarse de Pablo y otros le decían: sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Así fue como Pablo salió de entre ellos. Algunos hombres, sin embargo, se unieron a él, abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Tiempo después, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Áquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila, a consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma. Pablo se acercó a ellos, pues era del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas. Y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Todos los sábados estaban discutiendo en las sinagogas, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Al llegar a Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Como se oponían y respondían con insultos, se sacudió el polvo de sus vestidos, mientras les decía: nada tengo ya que ver con lo que les suceda. Ustedes son los únicos responsables. En adelante me dirigiré a los paganos. Pablo cambió de lugar y se fue a casa de un tal Tito Justo, de los que temen a Dios, y estaba pegada a la sinagoga. Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y de los corintios que escuchaban a Pablo, muchos creían y se hacían bautizar. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles. Pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció allí 1 año y 6 meses. Siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos acordaron unánimes hacer una manifestación contra Pablo. Lo llevaron ante el tribunal y lo acusaron. Este hombre incita a la gente para que adoren a Dios de una manera que prohíbe nuestra ley. Pablo iba a contestarles cuando Galión dijo a los judíos: judíos, si se trata de una injusticia o de algún crimen, sería correcto que yo los escuchara.
Pero como se trata de discusiones sobre mensajes, poderes superiores y sobre su ley, arréglense entre ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de tales asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces toda la chusma agarró a Sóstenes, que era un dirigente de la sinagoga, y empezaron a golpearlo delante del tribunal, pero Galión no se preocupó de ello. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo y después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, acompañado de Priscila y de Aquila. Aquila había hecho un voto y solamente en el puerto de Crea se cortó el pelo. Así fue como llegaron a Éfeso y allí dejó que ellos se fueran. Pablo entró en la sinagoga y empezó a discutir con los judíos. Le rogaba que se quedaran en Éfeso por más tiempo, pero Pablo no aceptó. Se despidió de ellos con estas palabras: si Dios quiere, volveré de nuevo por aquí. Y se fue de Éfeso por mar. Desembarcó en Cesarea, subió a saludar a aquella iglesia y después bajó a Antioquía. Permaneció allí algún tiempo y luego se fue a recorrer una ciudad tras otra, las regiones de Galacia y Frigia, fortaleciendo a los discípulos. Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las escrituras. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oír a Aquila y Priscila lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alimentaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe, pues rebatía públicamente y con mucho acierto a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús es el Mesías. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso. Atravesando las regiones altas, encontró allí algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedían al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y durante 3 meses les habló sobre el reino de Dios, tratando de persuadirlos. Al ver que algunos, en vez de creer, se enmudecían más y criticaban públicamente el camino, se separó de ellos y, tomando aparte a sus discípulos diariamente les enseñaba en la escuela diariamente les enseñaba en la escuela de un tal Tirano
desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Hizo esto durante 2 años, de tal manera que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Dios obraba prodigios extraordinarios por la mano de Pablo, hasta el punto que imponía a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos, incluso algunos judíos ambulantes que escuchaban demonios, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Etsebas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso, pero el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre los sujetos, sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. La noticia llegó a todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Todos quedaron muy atemorizados y el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran consideración. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Calculado el precio de los libros, se estimó en unas 50,000 monedas de plata, de forma que la palabra de Dios manifestaba su poder, se extendía y se robustecía. Después de todos estos acontecimientos, Pablo tomó su decisión en el Espíritu, ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya, y decía: después de llegar allí tengo que ir también a Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus auxiliares, a Timoteo y a Erasmo, mientras él se quedaba por algún tiempo más en Asiria. Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Un platero llamado Demetrio fabricaba figuras de plata del templo de Artemisa y con eso procuraba buenas ganancias a los artífices. Reunió a estos junto con otros que vivían de artes parecidas y les dijo: compañeros, ustedes saben que esta industria es la que nos deja las mayores ganancias, pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, no solo de Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, los dioses no pueden salir de manos humanas. No solo nuestros intereses son los que salen perjudicados, sino los que también el templo de la gran diosa Artemisa corre peligro de ser desprestigiado. Al fin se acabará la fama de aquella a quien adora toda Asia y el mundo entero. Este discurso despertó el furor de los creyentes y empezaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. El tumulto se propagó por toda la ciudad. La gente se precipitó al teatro arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, 2 macedonios compañeros de viaje de Pablo. Pablo quería enfrentarse con la muchedumbre, pero los discípulos no lo dejaron. Incluso algunos consejeros, amigos suyos de la provincia de Asia, le mandaron a decir que no se arriesgara a ir al teatro. Mientras tanto, la asamblea estaba sumida en gran confusión.
Unos gritaban una cosa, otros otra, y la mayor parte no sabía ni por qué estaba allí. En cierto momento, algunos hicieron salir de entre la gente a un tal Alejandro, a quien los judíos empujaban delante. Querían justificarlos ante el pueblo y pidió silencio con la mano. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una voz se pusieron a gritar. Durante casi 2 horas solo se oyó este grito: grande es Artemisa de los Efesios. Al fin, el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso guarda el templo de la gran Artemisa y su imagen caída del cielo? Siendo esto algo tan evidente, conviene que ustedes se calmen y no cometan ninguna locura. Estos hombres que han traído aquí no han profanado el templo ni han insultado a nuestra diosa. Si Demetrio y sus artífices tienen cargos contra algunos, para eso están las audiencias y los magistrados, que se presenten allí sus acusaciones. Y si el asunto es de mayor importancia, que se resuelva en la asamblea legal. ¿Han pensado ustedes que podrían ser acusados de rebelión por lo ocurrido hoy? No tendríamos excusa alguna para justificar este tumulto. Y dicho esto, disolvió la asamblea. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mañana continuaremos en el capítulo 20, Dios mediante. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Le leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.